Ara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida. Rocío, ¿cómo estás? Mi amada hermanita, mi hermano, ¿cómo estás? Bendiciones para tu esposa, esperemos que se encuentre muy bien. Octavio, bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue Liz? Esperamos que se encuentre mucho mejor y que todo sea ya resuelto de la mejor manera. Estamos al pendiente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a tu mami, que la queremos mucho. Muy buenas noches. Bienvenidos son todos. Estamos por iniciar la clase. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos, que estamos estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo para que podamos comprender el contexto completo de la palabra de Dios, ¿verdad? Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, amada hermanita. Dios te bendice grandemente. ¿Cómo está Querétaro? ¿Cómo está el clima por allá? Esperemos que todo esté bien. Sí, les mandamos un fuerte abrazo. Mi querida Bertita preciosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te bendecimos también. Y a ti, a toda tu casa, querida Betty, buenas noches. ¿Cómo estás, Cecia? ¿Cómo están? Un abrazo a las niñas, bendiciones para ustedes también. Qué gusto que estamos juntos para continuar estudiando la palabra de Dios. Ah, mira. Pero ahí vamos a continuar en oración, mi hermano. Dios es bueno. Bendito sea Dios que lo tenemos a Él y Dios los va a guiar y va a abrir las puertas y todo va a estar bien, primeramente Dios. Lulucita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Janet, buenas noches, bienvenida. Un abrazo para tu mami, para todos en casita. Bienvenidos, muy buenas noches. Bendito sea Dios. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias. Gracias a Dios. ¿Les parece? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos esta noche reunidos en tu nombre para bendecirte, Señor, para glorificarte, para exaltarte, porque tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, el honor. Tú creaste todas las cosas, las visibles, las invisibles. Tú creaste, Señor, los cielos y la tierra. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Venimos ante tu presencia, Señor, a pedirte que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra y podamos guardarla en nuestro corazón, Señor, para ser oidores y hacedores de ella. Porque tu palabra eres tú mismo, Señor, edificándonos, exhortándonos, consolándonos en todas nuestras necesidades, Señor, animándonos a que continuemos, Señor, en el conocimiento de tu palabra para que comprobemos tu buena voluntad agradable y perfecta. Te damos las gracias, bendito Padre, por estar con nosotros cada día de nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches. Y aquí estamos listos para iniciar esta clase. Marcos capítulo 7. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 1. Amén. Dice así. Yo te lo voy a ir leyendo. Si no tienes tu Biblia a la mano, si la quieres ir siguiendo, está muy bien. Si tienes un cuaderno, una pluma, un bolígrafo, un lápiz, una crayola, lo que tengas ahí a la mano, yo te animo a que tomes notas. Haz de cuenta que estamos ahorita en una clase de discipulado donde el maestro es el Señor y sabemos que su Espíritu Santo es quien toca nuestros corazones y nos lleva siempre a toda verdad. Gracias Margarita, igualmente bendiciones. Muy buenas noches. Bien, vamos a continuar. Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículo 1. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban.
¿sí? Nuevamente se juntan con el Señor Jesús, los fariseos y algunos de los escribas, y están viendo que los discípulos del Señor Jesús comen sin lavarse las manos. En otras palabras, versículo 3, porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué crees? No comen. Yareli, ¿cómo estás? Bienvenidos, hermanita, de allá de Cuernavaca, son bienvenidos siempre. Dice así, entonces ellos por sus tradiciones se lavaban las manos muchas veces, no porque hubiera COVID, ni que estuvieran preocupados por los microbios, ni nada por el estilo, sino simplemente era parte de sus tradiciones. Y dice así, y volviendo de la plaza, cuando van a la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Eso está bien lavarse las manos una vez, está bien, pero ellos se lavaban una vez y otra 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 vez, y es más, no se sentían lo suficientemente limpios como para sentarse a comer, movido por sus tradiciones. Y dice aquí, y dice la escritura, y volviendo de la plaza, versículo 4, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron que guardar, como los lavamientos de los vasos, los levantamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿a quién? Al Señor Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Analicemos esto. Dice, ¿por qué tus discípulos, tus aprendices, Señor Jesús, no andan conforme a la tradición de los ancianos? No dice, ¿por qué no andan conforme a la palabra de Dios? Para ellos era más importante las tradiciones impuestas por hombres que la palabra de Dios. Por eso dice, les preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí nos habla mucho esta escritura acerca de que nosotros tenemos que tener cuidado de no andar conforme a las tradiciones, inclusive familiares, invalidando la palabra de Dios. Acaban de pasar las fiestas navideñas y es por tradición en muchos hogares que se ponga el arbolito de Navidad y que se pongan algunas alusiones de Santa Claus y que se quiebren algunas piñatas y cosas así. Cosas que no están en la palabra de Dios. Nada de eso está en la palabra de Dios. Pero muchos cristianos los practican, ¿no? Los practicamos por tradición. Y la tradición invalida la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado de nuestras tradiciones. Hay muchas tradiciones que se celebran en nuestro país, por ejemplo, las tradiciones del mes de noviembre, la de los muertos, ¿sí? Y en nuestro país, por causa de esas costumbres hispanas, mexicanas y todo lo que sabemos que tú y yo conocemos, no provienen de la palabra de Dios. Son tradiciones de los hombres. Entonces, todo lo que hagamos nosotros tiene que ser discernido, tiene que ser, vamos a decirlo, buscado en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora bien, algunos cristianos dicen, sí, pero yo amo a Dios y sí, pero no se trata de que si amas a Dios o no amas a Dios. Se trata de no darle a las tradiciones
un lugar más alto que la palabra de Dios? La palabra de Dios es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tendrá que tomar su propia decisión basado en el conocimiento y basado en la revelación de la palabra de Dios, y también basado, hermanos, en nuestro corazón de querer agradar a Dios. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces vamos a volver a leer el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Nos vamos a enfocar precisamente a la escritura que estamos leyendo. Versículo 6. Respondiendo él, les dijo. Aquí el Señor Jesús les responde a los fariseos y a algunos escribas. Hipócritas, les dice. ¡Ay, qué palabra tan fuerte! Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tener un corazón dispuesto para Dios es darle a Dios el corazón completo. No poner nuestro corazón a Dios y además una rebanada del corazón, tal vez muy grande, si fuese un pastel, para las tradiciones de los hombres, ¿sí? Tradiciones de los hombres. Dice el versículo 7 nuevamente: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nosotros, tú y yo ya tenemos la palabra de Dios en una Biblia, y ahí podemos consultar a Dios y ver qué es lo que dice Dios. Bueno, de todas mis tradiciones, ¿qué dice Dios? Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué dice Dios de mis tradiciones? Algunas personas llegan a decir: bueno, es que los niños están chiquitos y para ellos es muy bonito las tradiciones y todo eso. Sí, pero a veces las tradiciones confunden y enseñamos a nuestros hijos a vivir en confusión. Siempre debemos de hablar lo que dice la palabra de Dios para enseñarles desde pequeños la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Recuerden que la palabra de Dios nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Dios nos está exhortando a hacerlo. Nadie lo va a hacer por obligación. Lo va a hacer porque ha sido movido por el Espíritu Santo para agradar a Dios, no a los hombres, sino a Dios, ¿sí? Sino a Dios, eso es muy importante. Y dice el Señor Jesús: este pueblo, ¿sí? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marinita, buenas noches, bienvenida. Versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a ver un par de citas bíblicas que van a enriquecer esta escritura. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 22. ¿Sí? Colosenses 2, versículo 22. Dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No busquemos, amados hermanos, agradar a los hombres. Busquemos agradar a Dios, ¿sí? Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón.
como para el Señor Jesús, y no para los hombres, sabiendo que del Señor Jesús recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos honrando a Dios, estamos sirviendo a Dios. ¿Y qué crees? Hay recompensa. A veces hay familias que se afanan tanto en los regalos de Navidad, que a veces se angustian porque no pudieron comprar esto o aquello. Cuando Dios nos llama a vivir una vida sencilla, de comunión con Él, de comunión con los hermanos, ¿sí? Siendo buenos administradores de lo que tenemos, administrando bien también el dinero, ¿sí? Administrando bien también el dinero. Versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Amén. Tito capítulo 1, vamos a otra escritura. Tito capítulo 1, versículo 14. Tito 1, 14. Dice así también, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con nuestras acciones glorificamos a Dios o con nuestras acciones negamos a Dios, siendo, dice la Escritura, abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El Señor nos exhorta a caminar a la luz de la palabra de Dios y a que su palabra tenga exactamente ese nivel que Dios quiere que tenga para nosotros. El nivel de autoridad para nuestras vidas, para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Amén. Regresemos entonces al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 8. Dice así, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En este tiempo de la historia que el Señor Jesús está hablando con los fariseos y con los escribas, no había piñatas, no había árboles de Navidad. Y a mí me gustan los arbolitos de Navidad, se ven muy hermosos y muy bonitos, ¿sí? Y las piñatas son muy divertidas, pero nada tienen que ver con Dios. Son divertidas. Pegarle a una ollita de barro y que salgan dulces es divertido, pero nada tiene que ver con la palabra de Dios. Un arbolito de Navidad son hermosos, a mí me gustan, pero nada tiene que ver esas tradiciones con la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios y prudentes. Sí, las lucecitas se ven hermosas, nadie lo puede negar, pero no glorifican a Dios. Pero si nos ponemos a indagar de dónde procede todo eso, y procede de prácticas paganas, ¿sí?, del mundo, que a veces instalamos en nuestras casas porque son las tradiciones y porque se ven bonitas, pero son prácticas maléficas, inventadas por la religión católica, ¿sí?, que dio inicio no ahí, sino más con los alemanes y toda esa historia que
alguna vez vamos a ver con más detenimiento, no para indagar por ahí, sino para darnos cuenta y podamos decidir conforme a la palabra de Dios y con la fortaleza del Espíritu Santo que Él nos dé, ¿qué debemos de hacer? Sin condenación, simplemente por el deseo, por el puro deseo de agradar a Dios, ¿no? Simplemente por el deseo de agradar a Dios. Entonces, nuevamente dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, ¿sí? Los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, guardar la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios, ¿sí? Hace que nosotros mismos le quitemos autoridad a la palabra de Dios en nuestras vidas. Versículo 9. Les decía también el Señor Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Quieres guardar tu tradición? Le decía el Señor Jesús, en otras palabras, a los fariseos y a los escribas. Sigue tu tradición, pero invalidas la palabra de Dios con tus tradiciones. Ponían las tradiciones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Cobán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Estos escribas y fariseos enseñaban y practicaban que toda la ayuda que tenían el deber de ayudar a sus padres, porque todos nosotros tenemos el deber, lo voy a decir como es, la obligación moral de ayudar a nuestros padres. Y entonces aquí el Señor Jesús les dice a los fariseos y a los escribas, todo lo que ustedes le dan a sus padres por obligación, ustedes dicen, es Cobán, que significa mi ofrenda a Dios. En vez de darle a Dios lo que es de Dios y ayudar a los padres, porque es nuestro deber como hijos ayudar a nuestros padres, estos fariseos y estos escribas le decían a los padres, es Cobán todo lo que yo te ayude, papá y mamá. Es decir, todo lo que yo te ayude es mi ofrenda a Dios. Y no. Y entonces aquí el Señor les dice, ¿sí? Vamos a ver primero qué significa la palabra Cobán, porque tal vez algunas veces la has visto y no sabemos qué es. Cobán significa, ¿sí? Aquí está la palabra. Dice así la palabra es corbán, con R, corbán, ¿sí? Significa transliteración de la palabra hebrea que significa ofrenda. Denota cualquier cosa que se ofrece a Dios. Es como si le dijéramos a los hijos, hijos, la colegiatura que pago para ti es corbán. Es mi ofrenda que le debo de dar a Dios, la pago para tus colegiaturas. Eso no es así. Tenemos el deber de pagar a nuestros hijos la educación, ya sea en una escuela pública o en una escuela privada. Tenemos el deber de llevarlos a que sean enseñados para que también se preparen, ¿verdad? Eso es bueno, muy, muy bueno. Pero no significa que es mi ofrenda a Dios lo que podamos ayudar a nuestros padres. No, es nuestro deber, ¿sí? Y dice en el versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Dice que no los dejáis. Vean lo que dice literalmente el versículo 11. Pero vosotros decís,
Basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, por tradiciones de los hombres. Es nuestro deber como hijos sostener a nuestros padres. Es nuestro deber. Así dice la Escritura. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Invalidar significa privar de autoridad la palabra de Dios. Cuando Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, honrarlo también significa ayudarlo. Porque esto es justo y es bueno. Y es el primer mandamiento con promesa. No esperes a que tu papá o tu mamá te pida algo, porque no lo va a hacer. Ellos se van a quedar callados, esperando que de tu corazón los ayudes. Alabado sea el Señor por su palabra. ¿Sí? Alabado sea el Señor por su palabra. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo. Y entonces, cuando habla esto con los escribas y con los fariseos, el Señor Jesús llama a toda la multitud y les va a dar entonces una enseñanza a todos. Y les dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos. Ha de haber levantado el tono de voz para que todos le escucharan. Oídme todos y entended. Oídme todos y entended. Estamos en el versículo 14. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, porque lo acusaban de que sus discípulos no se lavaban las manos tantas veces como marcaba la tradición de los ancianos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y aquí lo explica más adelante, versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Si tú comes unas guayabas sin lavar, esas guayabas no te van a contaminar porque no llegan a tu corazón, llegan a tu vientre y del vientre se van a la letrina. ¿Sí? Pero tu cuerpo no se contamina desde el punto de vista espiritual. Si se lavan esas con aguas negras y demás, te puedes enfermar del estómago, pero no te contamina el corazón. Si tú te comes unas espinacas sin lavar, tu corazón no va a ser contaminado, ¿verdad que no? Bien, dice así, nuevamente el versículo 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, ¿te das cuenta? Sino en el vientre. Y sale a la letrina. Conocí a una persona que estaba en un tratamiento con su dentista. Y le estaban haciendo algunas pruebitas ahí en los dientes. Le estaban haciendo algunas pruebitas. Y de repente con uno de los dientes que le estaban probando, que ya había quedado bien y todo, nada más para cementar, que la paciente se traga el diente. Se le fue a la garganta. Entonces su dentista le dijo, no te preocupes, va a salir.
Solo búscalo. ¿Y dónde lo busco? Ella dijo, ¿dónde lo busco? Y la dentista le dijo, pues con un palito lo estás buscando ahí en las heces que salgan, si va a salir. Lo lavas muy bien, lo pones en el alcohol y me lo traes. Lo vamos a esterilizar y te lo vamos a colocar. Esta paciente cuenta que a los 2 días salió el dientito. Lo encontró con un palito. Y lo limpió con alcohol, lo lavó, lo limpió y se lo llevó a su dentista. La dentista le puso no sé qué líquidos, no sé qué le hizo y le colocó el dientito. Todo lo que entra se va al estómago y se va a la letrina, pero no llegó ese dientito al corazón. Como entró, salió. Suena medio feo, pero es la verdad. Todo lo que entra por la boca se va a la letrina y se va al corazón. Pero, dice aquí la escritura, versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estamos en el versículo 22, versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿era importante lavarse las manos tantas veces como decían los fariseos y los escribas al Señor Jesús? Para que no fueran contaminados, ¿no? El Señor Jesús se va a lo espiritual y enseña una gran verdad. Una gran verdad, ¿sí? Fíjense, vamos por favor también a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, que esto también está de este lado, capítulo 6, versículo 9. Dice así, no sabéis, vamos a leer el 9 y el 10. Dice así, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No nos equivoquemos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Sí? Ninguno de nosotros descendió del cielo, solo el Señor Jesús. Todos nosotros salimos del mismísimo mundo. Todos salimos del mundo, fuimos trasladados de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesús. Colosenses 3:8, vamos a otra escritura. Colosenses 3:8. Y todas estas cosas, ¿de dónde crees que provenían? Provenían del corazón, ¿sí? Colosenses 3:8. Dice así, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas salen del corazón y estas son las cosas que contaminan. Por ejemplo, la envidia. La envidia, dice uno de los teólogos, dice que es tener un ojo maligno con la intención de hacer el mal, con hostilidad o celos. El engaño, ¿sí? Es como la astucia por avaricia, ¿sí? Cuidado con el engaño. El engaño y la mentira son sinónimos. Debemos de evitar completamente mentir. Mentir es engañar. No hay mentiras piadosas, son engaños. Recuerdo que hace algunos años un pequeño niño contesta el teléfono, suena el teléfono de su casa, rin, 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 y la mamá le dice, dile que no estoy. Y entonces el niño agarra el teléfono y dice mi mamá que no está. La mamá se salió avergonzada y el niño dijo la verdad. Pero el niño estaba aprendiendo las mentiras de la mamá. Dile que no estoy, dice mi mamá que no está. ¿Sí? No debemos de mentir. Las mentiras son engaños. La verdad siempre nos va a hacer libres. Las mentiras son ataduras. Y Satanás es el padre de todas las mentiras. Una vez un varón con más de 70 años en el servicio, en el ministerio, dijo, hay personas que por tapar una mentira y no salir avergonzados, son capaces de decir 60 mentiras más. Por no salir avergonzados. Es mejor decir la verdad. La verdad siempre nos va a hacer libres. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Amén. Todas estas maldades salen de dentro. ¿De dónde? Del dentro del corazón y contaminan al hombre. ¿Por qué? Porque salen del corazón. Siempre hay que decir la verdad. La verdad siempre nos va a hacer libres. La verdad nos va a desatar de las mentiras, de los engaños. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Las cosas malignas que proceden del interior, ¿sí? son frutos malignos de la naturaleza caída y pecaminosa que el hombre tenía. Y que a lo mejor todavía en nuestra vida siguen dando esos frutos. Y Dios nos exhorta a que dejemos todo eso, porque somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús y todas esas cosas ya pasaron, son de nuestra vida pasada, ya se quedaron atrás y no debemos de vivir como si fuéramos del mundo, porque somos hijos de Dios a quien queremos agradar por siempre, ¿verdad? Versículo 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El Señor Jesús también se cansaba de enseñar, se cansaba de orar por los enfermos, pero aún si llegaban enfermos a su casa a altas horas de la noche, Él atendía a todos y sanaba a todas las personas. Él estaba fortalecido en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, pero también se cansaba y quería pasar un tiempo de oración con su Padre, nuestro Padre Celestial. Y entonces el Señor Jesús se apartaba, en ocasiones se apartaba. Pero ¿qué creen? En el versículo 25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, no terminé de leer el versículo 24, perdónenme. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies.
la fama del Señor Jesús se estaba extendiendo por todos lados. Las personas platicaban y contaban entusiasmadas todas las maravillas que el Señor Jesús hacía. Y cuando alguien tenía una necesidad, pues iba y buscaba al Señor Jesús, porque ahí estaba la respuesta, ahí estaba quien lo podía ayudar, ¿sí? Y entonces en el versículo 16 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ella era siria de lengua, fenicia de origen, y debido a que los fenicios eran descendientes de los cananeos, ella era cananea. Es difícil determinar cómo llegó a ser griega. Bueno, si por su religión, matrimonio u otro factor. Por eso podemos entender que esta mujer no era judía, no era israelita, no era hebrea, no era del pueblo de Dios. Versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella no se ofendió. Versículo 28. Ella respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Los perrillos, refiriéndose a perros domésticos, que si a quien ha tenido un perro sabe que está esperando una oportunidad que algo se caiga de la mesa para comérselo rápido, ¿no? Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por ir con esa determinación a que el Señor Jesús liberara a su hija, esta mujer se llevó un milagro. Tuvo la respuesta correcta que le dijo al Señor Jesús, pero aún, Señor, los perrillos. Yo, si quieres que soy perrillo, pero sana a mi hija. Y entonces estaba ahí el Señor Jesús y la ve y le dice, pues por esta palabra que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. El Señor tenía compasión por todas las personas, ¿sí? A los suyos vino primero y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Recuerden que Decápolis es una región que tiene 10 provincias, por eso se llama Decápolis, que fue el lugar donde fue el endemoniado. ¿Se acuerdan ustedes? El endemoniado gadareno, cuando quiso seguir al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo, ve y cuenta a los tuyos todo lo que el Señor hizo por ti. Y se fue a esta región de Decápolis. Y resulta, ¿sí?, que cerca de ahí estaba esta chica endemoniada. Entonces tal vez el endemoniado gadareno fue quien llevó esa noticia a ese lugar. Tal vez, no hay una cita que así lo diga, pero por las dos poblaciones que están mencionadas podría ser que sí. Versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Cosas que por qué el Señor Jesús lo hizo así, no lo sabemos. No lo vamos a hacer de la manera que el Señor Jesús hizo, ¿sí? Para ir a orar por los enfermos, ¿verdad? Tendríamos que ser movidos por el Espíritu Santo para hacer esto que el Señor Jesús hizo. Pero el Señor Jesús así lo hizo. Versículo 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba
Bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. No le digan a nadie, pero ¿qué crees? Esta maravilla, este milagro, es difícil de ocultar. Entonces, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. No debemos dejarnos, que estamos aprendiendo, que no debemos dejarnos llevar por el corazón. El corazón es engañoso. No nos dejemos guiar por el corazón. Dejémonos guiar por la palabra de Dios. ¿Sí? Dejémonos guiar por la palabra de Dios. Vamos, por favor, a Jeremías capítulo 17. Vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Dice así: engañoso es el corazón. Y si del corazón salen las cosas malas y luego todavía es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Ya contestó alguien. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay frutos buenos y hay frutos malos. Los frutos malos son las mentiras, los engaños, la lascivia, la avaricia, todo lo que leímos es un fruto malo. Y dice el Señor Jesús, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor Jesús nos exhorta a cuidar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. De nuestro corazón mana la vida. Y de nuestro corazón solamente tienen que salir cosas buenas, no cosas malas que contaminen a los demás. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que hablamos, porque por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Todos vamos a dar cuenta en el día del juicio. Dios nos exhorta, nos edifica. Él no nos destruye, Él nos edifica, Él no nos condena. El Señor no nos condena, ¿sí? Él nos edifica, nos exhorta, Él nos consuela, no nos condena. Amén. Su palabra es verdad y nos lleva a que seamos cada vez mejores personas. Cuidemos nuestro corazón y cuidemos todo lo que oímos. No todo lo que oímos debemos de oír. Eclesiastés 7:7. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 7. Dice así: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Vamos a volverlo a leer. Ciertamente la opresión, ¿de quién viene la opresión? La opresión viene del adversario, oprimiendo, empujando, hacer que las personas se sientan mal, ¿sí? Por tener control. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Abraham, cuando murió su esposa, muere la esposa de Abraham, y él busca un lugar para enterrar a su mujer. Y llega a cierto lugar, y el propietario de ese lugar le dice a Abraham que tome lo que necesite para enterrar a su esposa como un regalo de él. Y entonces Abraham le dice no.
he de pagar por el lugar donde voy a enterrar a mi esposa, a su muerta. Así dice la escritura, me parece. ¿Por qué? Porque no voy a poner en un lugar a mi esposa que no me haya costado. ¿Por qué? Para que ese hombre no dijera el día de mañana, le regalé algo a Abraham y se enseñoree de Abraham. Por eso dice, las dádivas corrompen el corazón. Tenemos que tener cuidado de las dádivas que corrompen el corazón. Nos hacen sujetarnos a quien nos dio la dádiva. Todo lo que recibimos es porque viene de Dios. Cuando viene de Dios. Y Dios es bueno. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 33. Primera de Corintios 15, 33. Dice así, no erréis, no nos equivoquemos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Dónde tenemos que estar? Donde haya palabra de edificación, exhortación y consolación. Eso sí viene de Dios. Seamos sabios con las cosas que oímos para que nuestro corazón no se contamine. Amén. Nuestro corazón no se contamine. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón, ¿sí?, proviene la vida. Alabado sea el Señor. Dice así, libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nuestro corazón es un depósito. Llenemos ese corazón solamente de cosas buenas, para que de nuestro corazón salgan cosas buenas, ¿sí? Pero si llenamos nuestro corazón de cosas malas, bueno, ya no lo debemos de llenar de esas cosas, porque así lo traíamos cuando veníamos del mundo. Pero Dios nos dio un corazón nuevo, un depósito nuevo. Depositemos ahí solamente la palabra de Dios y no permitamos que se vuelva a contaminar como cuando llegamos con ese corazón contaminado del mundo. ¿Sí? Dice aquí la escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que no nos contamina no lavarnos las manos, porque lo que nosotros comemos se va al estómago y luego se va a la letrina. Lo que entra, se sale, ¿sí? Pero lo que nosotros permitimos que entre a nuestro corazón es lo que va a contaminar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Amén. Y si nosotros hacemos las cosas que Dios nos llama a hacer, estaremos edificando nuestra vida, nuestra casa sobre la roca que es Cristo. No siendo no nada más oidores, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y cuidemos lo que sale de nuestra boca para no contaminar a los demás. Y si tú te das cuenta que hay una plática que no está siendo edificada, que tú no estás siendo edificada, que tú no estás siendo consolado, que no estás siendo exhortado, entonces guarda tu corazón sobre toda cosa guardada,
¿sí? Porque también hay una escritura que dice, fíjate lo que dice una escritura que a mí bueno, lo hemos leído muchas veces. Y lo voy a decir, porque no vamos a menguar el mensaje del Señor. El chismoso, para el chismoso todos los chismes son un bocado suave. No es decir, platícame para orar. No, eso es mentira. Es un chisme, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios, entregarle todo al Señor y que Dios, sus caminos son más altos, sus pensamientos son mejores, y ahí aterrizamos la situación. Pero no voy a recibir eso para después sembrarlo en el corazón de los demás, porque contamina el corazón de los demás, ¿sí? Y Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque el corazón es engañoso y debemos de ser sabios y prudentes, cuidándonos y cuidando a los demás. Amén. Eso fue lo que aprendimos y Dios nos llama a ser oidores y hacedores de su palabra. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado. La recibimos en nuestro corazón con mansedumbre, Señor, porque eres tú mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a discernir entre lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios, oidores y hacedores de tu palabra, guardando nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Las cosas viejas de nuestra vieja naturaleza ya quedó atrás, Señor. Todo eso quedó en el pasado. Y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanitos. En unos minutitos vamos a tener otra clase. Nos despedimos, nos volvemos a conectar para seguir aprendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta, nos edifica, nos consuela. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos a todos nosotros. Amén. Gracias a Dios. Gracias, les mando un fuerte abrazo. Todas nuestras bendiciones para ustedes. Estamos pendientes. Recuerden que el día 21, el domingo 21, es el aniversario de nuestra iglesia Palabra de Vida. Estamos todos convocados para asistir a esa gran celebración, ¿sí? Ahí vamos a estar. Muy, muy buenas noches, bendiciones para todos, bendiciones, gracias, bendiciones.